El narcotraficante Carlos Leder, que confesó en entrevistas públicas su autoría en parte de los asesinatos del cartel de Medellín, entregó su primera versión a la Fiscalía sobre el asesinato de Luis Carlos Galán, pero en ella se dedicó a hablar de su supuesta enemistad con Pablo Escobar. Esta semana la Fiscalía escuchó el testimonio del ex narcotraficante del cartel de Medellín, Carlos Leder, en la investigación que se adelanta por el magnicidio del candidato presidencial Luis Carlos Galán, ocurrido el 18 de agosto de 1989, cuando se disponía a dar un discurso en la plaza central de Soacha. Aunque el crimen fue perpetrado por el cartel de Medellín, los paramilitares del Magdalena Medio y el DAS, una de las líneas investigativas nuevas que maneja la Fiscalía está relacionada con la posible participación en este asesinato del cartel de Cali e integrantes del esquema de escoltas del DAS de Galán. En su testimonio, Leder dejó claro que aún siente odio por Escobar, a quien considera su enemigo, y evitó las preguntas referentes al cartel de Cali sin entregar mayores datos. Lo último que se conoció de los líderes de ese cartel es que pese a que Miguel Rodríguez Orejuela tiene demencia, no se le concedió la libertad en Estados Unidos. Aunque entre los carteles existió una guerra, también en 1981 crearon junto a otros narcos el grupo Muerte a Secuestradores, y en 1984 en España Gilberto Rodríguez Orejuela del cartel de Cali y Jorge Luis Ochoa de Medellín fueron capturados juntos tras el asesinato del exministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla. Crónico, ya muy viejo. Si bien Leder fue extraditado en 1987 a los Estados Unidos, por lo que no tendría detalles sobre los hechos concretos de 1989, la Fiscalía buscaba establecer qué ocurrió años antes del magnicidio, teniendo en cuenta además que Elena Rivas, madre de Leder, y el padre Rafael García Herreros lo visitaron en Estados Unidos para entregarle mensajes de Pablo Escobar. La adhesión de Carlos Leder a la campaña Terian, en cuyo equipo directivo está el hijo de una de sus múltiples víctimas, el cuentahuesos de la Casa Blanca y los adeptos firmes por la plata. Llegó el momento de Top Secret, la vida secreta de los famosos. Un año después de su regreso a Colombia, el cofundador del cartel de Medellín, Carlos Leder Rivas, también regresó a la política. Creó su usuario de TikTok para invitar a votar del lado de la campaña Terian. En la República de Cuba no hay liga de fútbol. No hay liga de fútbol desde hace 60 años. El mafioso ha intentado reescribir su propia historia, por ejemplo, intentando negar el carácter nazi de su movimiento en contra de lo que él mismo explicó a finales de los años 70. I got nothing to do with Nazis. Adolfo, con 6 millones de soldados, eliminó 21 millones de comunistas. Leder formalmente no hace parte de la campaña Terian, de la que sí hace parte oficialmente Rodrigo Lara Restrepo. Que en el momento en que gane Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo, se acaba el beneficio de impunidad, se acaba el pacto de impunidad. Lara es hijo de Rodrigo Lara Bonilla, a cuyo asesinato también se refiere Leder en los archivos de Territorio Narco. Bonilla fue fusilado por el pueblo, porque la voz del pueblo es la voz de Dios y la mano del pueblo es la mano de Dios. Entonces, ¿usted justifica el asesinato de Lara Bonilla? Claro que lo justifico. La familia Lara ha reclamado por la impunidad del crimen del ministro de Justicia, pero a pesar de las confesiones públicas de sus crímenes, Leder no tiene procesos pendientes en Colombia, según certificó la Fiscalía en agosto del año pasado. Para bajar la presión por las dudas sobre el éxito de las operaciones militares de Estados Unidos en Irán, la Casa Blanca creó intencionalmente un tema viral que le compitiera, los ovnis, a los que además les cambió el nombre por el de fenómenos aéreos no identificados, FANI, con lo cual descarta a los aliens o marcianos terrestres y marinos. Y cuando los FANI estaban en la cúpula de su viralidad, la misma Casa Blanca anunció oficialmente que los aliens han estado entre los americanos desde hace mucho tiempo y que próximamente publicaría un mapa de su ubicación.
El día llegó y el mapa que se publicó fue este, que no muestra la presencia de ningún extraterrestre, sino los lugares en los que el gobierno de Estados Unidos ha capturado illegal aliens, que es el nombre con el que los republicanos han llamado a los inmigrantes ilegales. Ya antes, a un adepto de la campaña Terian en el Consejo de Bucaramanga se le había chisporreteado la razón de su fidelidad. Firme por Bucaramanga, firme por Colombia, firme por La Plata. Y en el culto de este domingo le correspondió a la esposa del pastor John Milton Rodríguez. Firmes en Dios y firmes por la patria Colombia. Norma Ruiz en la iglesia Misión Paz, propiedad de ellos dos. Este grupo de activistas del Pacto Histórico en Neiva resolvió ponerle el pecho a la campaña en los momentos de mayor pasividad de sus organizadores. Se pasearon por las calles en toalla y a algunos les permitían ver lo que ocultaban sus toallas. Muy pocos se declararon decepcionados con el contenido bajo la toalla. Estén pendientes, volveremos con más conciencia en el ataque en Top Secret. El general Mario Montoya, que fue declarado héroe de la seguridad democrática en la primera década de este siglo, rindió su primera versión ante la JEP, que ha documentado su papel en el asesinato de civiles vulnerables para falsificar las cifras de seguridad en Antioquia, norte de Santander, La Costa, Casanare, Meta y Huila. No está acabando con otros, no dándole prioridad. Por su rol como comandante del ejército de la primera división de la Fuerza y del Comando Conjunto Caribe número 1 entre 2003 y 2008, el general hoy retirado Mario Montoya rindió versión ante la JEP por falsos positivos. La cifra de ejecuciones extrajudiciales aumentó exponencialmente, particularmente en los años 2006, teniendo su máximo pico en 2007, donde fueron más de 1.600 ejecuciones extrajudiciales. La diligencia tenía como propósito recaudar información para determinar si los patrones macrocriminales documentados por el tribunal en Antioquia, norte de Santander, la Costa Caribe, Casanare, Meta y Huila fueron replicados en otros territorios del país. Tratar de explicar qué fue lo que pasó, qué es lo que generó que este fenómeno ocurriera por todos los departamentos del país, con un modus operandi relativamente similar, una planeación, una ejecución, un encubrimiento relativamente similar. En 2024, en el marco del subcaso Antioquia del caso 03, la sala remitió el proceso de Montoya Uribe a la Unidad de Investigación y Acusación, luego de que este se negara a reconocer responsabilidad descrita en su imputación como máximo responsable por los falsos positivos imputables a la Cuarta Brigada, mientras él comandó dicha unidad militar. Lo que pasaba en esa época, de lo que han señalado otros comparecientes, de lo que hemos imputado en el pasado. Durante el proceso, la JEP ha escuchado a otros exmandos militares para establecer quién dio la orden. Nosotros hemos llamado ya más de 40 generales en el caso 3, a 21 de esos generales los hemos imputado. Y hasta el momento han reconocido responsabilidad 7 de los generales. El magistrado Oscar Parra aseveró que las últimas decisiones de la sala en el marco de la fase nacional de los falsos positivos tendrán por objeto analizar las máximas responsabilidades en torno a este fenómeno para que las víctimas tengan respuestas de lo que ocurrió con sus seres queridos ejecutados extrajudicialmente.